signo de navaja. ¿No? Igual, empiezo a mover y desde el principio está. Eso es rígido. Esto es rigidez y el otro sería estático. Dependiendo del signo que te da cuando tú le empiezas a mover. Fácil, ¿no? Sí, es fácil, ¿no? Sino que es un poco tedioso. Entonces, para la evaluación, ustedes de hecho evalúan desde que el paciente ingresa. ¿Por qué? Ajá, una ayudas, otra un ayudante, grados de dependencia y el tono. ¿Qué dicen? El tono. Se podrá tener una idea solo con el ojo. Ah, él dice no. ¿Quién dice sí? Sí, sí. Correcto, entonces desde la observación ya puedo tener una ligera idea del tono. Como les mencionaba, si llego así todo fofo, todo voladote, el tono está bajo. Y no necesité moverle para saber que el tono estaba bajo. O llego así, el tono está alto. O llego, el tono está alto y parece que está rígido. Ahí, pues solo con el ojo. Entonces sí se puede solo con el ojo a primera instancia. Pero no se tiene que hacer solo con el ojo les va a dar una hipótesis. Ahí tienen que confirmarlo con el movimiento y con con ítems ya exploratorios específicos. El tono y la fuerza son diferentes, ¿verdad? Correcto. El tono y la fuerza es diferente. La fuerza ya se evalúa con otros que nos enseñaron. Ajá. Correcto. Para fuerza global o para fuerza de movimiento. No, va. Sí. Entonces, sí, de hecho va a estar con la cara. Entonces, ya tenemos un paciente. Por un lado tenemos los aspectos neurológicos que va a tener el paciente y cómo la alteración de esas estructuras centrales o periféricas van a afectar sobre el movimiento. Y por otro, cómo los ejecutores del movimiento están perjudicados. ¿Por qué digo esto? Porque si tengo un daño sobre el tono, voy a tener un daño sobre el movimiento y también sobre la postura. Y los ejecutores de estos son los músculos. Entonces, un daño del tono normalmente va a ir acompañado de musculatura débil, de articulaciones anquilosadas. Ya vamos a ver específico. Entonces, tengo que hacer separar a mi test exploratorio en dos. La parte neurológica y la parte biomecánica. ¿Sí? Entonces, llega el paciente, ya lo observé, ya le muevo, con eso determiné el tono. Una vez que determiné el tono, ya tengo una idea de qué estructura está afectada. Dependiendo de qué estructura esté afectada, voy a tener mi clínica y mis síntomas sobre la parte neuromusculoesquelética. Aquí va, anoten, esto es bien importante. Entonces, daño de las piramidales, daño de la vía piramidal, ya según aumento de tono del tipo espástico. También voy a tener hiperreflexia, voy a tener clonus, eso en la parte neurológica. Espástico, clonus e hiperreflexia. Y todas esas son evaluadas. Hiperreflexia, con el martillito le pegas en... Ajá. Sí, con escala de Tegel, con el martillito que va de una cruz, dos cruces, dependiendo la actividad. Si es espástico, va a tener hiperreflexia, pero le tienes que comprobar con el martillito. El clonus, ¿cómo le evalúas? Agarras un segmento distal y le movilizas primero sin velocidad. Muy buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Buenas. El aula de aquí. Entonces le movilizas primero sin velocidad y luego con velocidad. ¿Y qué va a pasar? La persona se va a quedar aleteando. Dependiendo del tiempo que se queda aleteando, es la escala de Tardieu. Para el clonus. Si se queda un segundo aleteando, es un Tardieu 1. Si es que no aletea, es un Tardieu 0. Si se queda aleteando de 1 a 3 segundos,
tardiu 2, de 3 a 10, tardiu 2 y más de 10 segundos, tardiu 3. A ver, 0. Ya, a ver, repito. 0, no aletea. 1 segundo, tardiu 1. El tardiu 2, del 1 al 3. El tardiu 3, de 3 a 10. Y el tardiu 4, más de 10 segundos. A ver, repito. Tardiu 0, no aletea. Se queda 1 segundo aleteando, tardiu 1. De 1 a 3 segundos, tardiu 2. De 3 a 10, tardiu 3. Y más de 10 segundos, tardiu 4. Y el movimiento es clonus, la escala tardiu. El tardiu me va a servir para determinar bien el grado de espasticidad que tiene. La escala de Ashworth también solemos utilizar, ¿verdad? Pero, ojo, el Ashworth tiene sesgos, porque si la persona viene acompañado de anquilosis articulares o retracciones musculares, va a estar sesgado, no va a completar un rango de movimiento y va a simular que tengo resistencias. O sea, que podría haber ¿Una falla? una falla. Ajá, falsos positivos Falsos de la Ashworth positivos. sobre la Ya espasticidad. sé qué decir la distrofia en la prueba. Claro, y si te preguntan por qué, le dices porque la persona espástica está acompañada también de otros problemas como anquilosis articulares, retracciones musculares, y eso me sesga la prueba. Porque claro, mueve esa articulación si está anquilosada. Parece que hace una resistencia de Ashworth 4, no, está anquilosado nada más. Entonces hay falencias. ¿Qué más? Sería mejor con esta, Ajá. la verdad. Sí. Si ya te sale un tardiu 4, es súper espástica la persona. No tiene que dudar, es re espástico. A ver, Pero esta tardiu no dijo que era de. se queda leteando Le queda leyendo. Eso es de para la coria, ¿no es cierto? para la. Para medir el tipo de coria, No, ¿no? la espasticidad. Por espástico. La espasticidad. Era para coria. Porque dice que hacer Ashworth da falsos ¿Cómo le son? positivos. Ahorita les dije corteza. Los daños en corteza es espástico. Entonces puede tener como neurológico espasticidad, clonus, que es el tiempo que se queda leteando, y la hiperreflexia. Ah, yo pensaba que el tardiu era para el clon. El tardiu es para el clonus. ¿No es cierto? Ajá. Ya era 1 segundo hasta 10 segundos. Dependiendo del tardiu que sea. Y sobre la parte biomecánica voy a tener las siguientes alteraciones. Debilidad muscular, en el mismo caso, corteza, pero ya no la neurológica, sino la parte biomecánica. Voy a tener debilidades musculares, también retracciones, compensaciones, pérdida del control motor selectivo. Voy a tener también músculos que son más fatigables. ¿Qué habías dicho? ¿Pérdida? Del control motor selectivo. Es decir, hacer algo con pureza ya no va a ejecutar. En corteza, pero en ganglios también hay lo mismo. Ya les explico en qué diferencia lo uno del otro. Músculos. O sea, los músculos se fatigan más rápido. Ajá. Fatigabilidad muscular. A ver, entonces, debilidad, fatigabilidad, pérdida de control motor selectivo, anquilosis articulares, retracciones musculares, y como secundario a todo esto, si tengo una retracción por mucho tiempo, por la ley de Wolff, el músculo va a deformar al hueso. ¿Sí conocen la ley de Wolff? No. No, ya, dice que los huesos son como estructuras o barras rígidas que están sometidas a fuerzas laterales externas, que serían los músculos, y en dependencia de que haya más aplicación de fuerza de un músculo que del otro, el hueso por nobleza se curva o se deforma. Esto se conoce como enfermedad de brazo de palanca, la deformación ósea en problemas espásticos. No sé si han visto el niño en silla de ruedas, todo así, todo torcido y estira, y que no puedes porque el hueso está deforme, se le formó por eso. Ah, no es un tipo de musculatura, sino ya del hueso. Ya del hueso, la musculatura deformó al Y, hueso. y eso es operar. Eso es operar. Ya no puedo hacer nada. ¿Cómo se llama?
La ley de enfermedad de brazo de palanca. Claro, ahí ya sería una resolución ortopédica quirúrgica, porque nadie vio que eso podía pasar en el tratamiento del niño. O le cogió un terapeuta que conocía de eso y empezó a estirar esos músculos que estaban jalando desde el principio y el hueso no se llegó a deformar. Le tuvo que entrar quirófano. Por eso la importancia de saber la clínica de cada patología. Hasta ahí, preguntas, comentarios, sugerencias. Ahora lo que dice que no se puede medir el dashboard, ¿qué escala utiliza que sea una propia? Tardio, para la espasticidad, tardio. De ahí, el dashboard te va a servir para cuantificar o distribuir dónde hay más espasticidad. ¿Sí saben aplicar el dashboard? Muy poco. O sea, iría Debemos a hacer con el la paciente el dashboard otra vez. Van de la mano. El dashboard básicamente es lo siguiente, chicos. Es hacer que aparezca el fenómeno de navaja en casi todas las articulaciones y en todos los movimientos posibles. En eso depende el dashboard. ¿Para qué? Para determinar si el aumento de tono es más en músculos flexores o en músculos extensores. Pero, ojo con la siguiente reflexión. Cuando hay una decorticación versus una descerebración, ¿qué posturas se espera encontrar? ¿Extensores de qué? ¿En dónde? ¿En qué es? ¿O en descerebración? A ver, decorticación, como bien dices, daño en la corteza. Por encima del Decorticación es cerebro. daño a la corteza. Ajá. Ya. En una decorticación, la postura que yo espero encontrar es flexor arriba, extensor abajo. Es la postura de un hemiparénquico, porque está decorticado. Entonces, yo ya sé que voy a encontrar esta postura. El dashboard me va a servir para determinar que tengo más flexor abajo y extensor abajo, cuando ya por fisiopatología sé qué postura voy a encontrar. Yo dashboard no utilizo, por ejemplo. Odio el dashboard, no. Pero si les piden, no sé. No, de gana ya. Odiamos No, bien. pero dijo que Tengo evidencia. Pero como era la era 0, 1, 1 más, creo que no sé. Uf, a ver. Uno más. 2, 3 y 4. 4. hasta 4. Sí, hasta 4. Ya. ¿Cómo se usa? Si es que no hay no hay el frenazo con aumento de velocidad, 0. Si es que aparece al final del rango de movimiento de lo que hiciste, 1. Si aparece antes de la mitad, es 1 más. Si es que aparece cerca de la mitad, es 2. Si es que aparece antes de la mitad del movimiento, es 3. Y si aparece desde que iniciaste el movimiento, es 4. O sea que Y si viene esa así, parte puede. Entonces 4. De la anquilosis articular, o sea, el paciente por dolor realizaría esto para evitar el movimiento articular y evitar. Y no es que es porque aparezca la interneurona excitándose que me da la espasticidad. O sea, pero en caso de un paciente con anquilosis articular que tú le quieres mover y por dolor, el paciente va a Pero por eso sería por dolor, no sería porque sí es fácil. Por eso es lo que tiene. Por eso sería el sesgo de... Por eso sería que las dos fallan. Sí, Ya. puede ser. También se puede hacer desde arriba, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo, 4. ahorita el movimiento que hice Ya. de flexionar estaría valorando los músculos extensores. Porque cuando yo hago un movimiento estoy valorando los músculos del movimiento contrario. ¿Me hago entender? Si es que yo hago de aquí hacia allá haciendo extensión, estoy valorando los flexores. Si yo hago de aquí hacia acá, estoy valorando los extensores. Y debo valorar los dos en los dos sentidos, porque eso me va a determinar de, mira, a la extensión me salió un Ashworth 3, porque aquí apareció el freno, pero a la flexión me salió un Ashworth 1. ¿Qué me dices? Que tengo más patrón flexor. Y ganaron los flexores. Para eso me sirve el ¿por qué no estamos Sí, está fácil así. Sí. Para eso le serviría aplicar el En esa celebración, como dijo que eran flexores, cuando era de celebración. Descerebración. Celebración es extensión. No, extensión, la descerebración. Extensión Ahora, esta de la descerebración incluiría los casos que no están en corteza, es decir,
ganglios extrapiramidales y cerebelo. Normalmente están así, todos estos tipos de pacientes. Solo el espástico, el decorticador, está con un patrón flexor y incapacidad. Los demás es extensión, extensión. Todos los que están a nivel cerebro, a nivel debajo del corteza. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Cómo era que si habla de aquí arriba hasta acá son flexores? Extensores. A ver, Si vas a hacer flexión, evalúa extensión. Si va a hacer extensión, evalúa flexión. El movimiento que hagas vas a evaluar lo contrario. Desde que tú doblas, estás flexionando y ahí estás valorando los No me da el tiempo. Bueno, ahorita capaz me da ya soy de Alacato. ¿Cierto? Fui para Alacato, para la UDLA. Tengo 29. Vamos bien. Si capaz este semestre puede que. ¿Qué dice integración? ¿Cómo? Integración. Integración con Integración, vamos. Oiga, dice una consulta y así podemos ir a su consultorio y decir cómo. Claro. Sí. Si nos permite. ¿Dónde? ¿En el IC? Vamos. Acá ellos conocen. ¿Sí o qué? Sí, ahí ya vieron un paciente neuro real. Y también con la neuro hay que quitarse un montón de mitos. Por ejemplo, hay el mito de, es que pronto tú le trabajas toda la hora, el paciente sale, escuchó un pitazo, algo le alborotó y volvió a un mal patrón. No, podrá pasar como no podrá pasar. Y tienes cambios desde la primera sesión. Ahí tú le das tu firma, te ven al paciente, o sea, no te estoy yendo la cara. Vamos a ver algo que funciona, porque sé cómo funciona la clínica y cómo irme contra eso. ¿Con argumentos? A ver, hasta ahí, un paréntesis. Neuroplasticidad. ¿Qué es neuroplasticidad? Es la. Como el nombre indica, neuronas, neurológico y plasticidad de plastilina. Es decir, que las partes neurológicas, sus componentes neuronales, sus neuronas, pueden funcionar como plastilina. La plastilina es un sinónimo de adaptabilidad, es decir, es la adaptación o adaptabilidad que van a tener sus neuronas y sistema nervioso para adaptarse a lo que sea. Con esto digo, se va a adaptar después de la lesión, se va a adaptar durante sus fases madurativas y se va a adaptar hasta que ustedes mueran. Hasta hace unos 10 años se creía que la plasticidad cerebral en las personas daba hasta los 5 o 6 años de vida. Es decir, hasta ahí era maleable la plastilina y que luego ya, eso no valió, ahí se quedó. Perro viejo no aprende trucos nuevos. Mentira. Actualmente se comprueba que es hasta de viejos. Todo un signo que estás moldeando. Y ahora, ¿cómo se moldea? Una manera de moldearse esta neuroplasticidad es la maduración, nazco hasta que voy creciendo y con esto las habilidades que voy aprendiendo. Las voy aprendiendo porque esta plastilina cerebral se va moldeando, permitiendo crecer. Por otro, la adaptativa. La adaptativa hace referencia a algo en mí dejó de funcionar, tengo que volver a adaptar. Dentro de esta adaptación, si yo dejo que mi cuerpo lo aprenda solo, por inercia, porque así le dio la gana, puede ocurrir el fenómeno de mala adaptación. A diferencia de yo guío bien el proceso, doy una guía, se adapta de una manera mejor o más elocuente. Me imagino que eso es por decir, un paciente está en los primeros tenemos que alinear, porque si trabajamos ahí, el paciente se va a adaptar a ese movimiento. Correcto. Es un ejemplo muy claro. Para que se adapte normalmente. Para que se adapte y que aprenda bien. Si yo le mando a hacer ejercicio sin corregir esto, claro, de pronto no fuera, pero voy a aprender sobre la base de error, dándole una mala adaptación. Entonces,
puede estar incluso un poco peor porque está mal adaptado. Esa mala adaptación, Estamos dañando lo que. correcto, y vas a dañar más estructuras. Porque se está moviendo fuera de articulación, va a haber un roce, ese roce de pronto haga que se desprendan ligamentos. Es la tercera. La regenerativa, había un concepto de que no había regeneración neuronal, pero hasta hace unos 10 años, poco menos, se comprueba que sí, pero solo el paro olfatorio puede hacer regeneración de sus neuronas. El paro olfatorio. El paro olfatorio. Las otras hacen mucho, pero es muy lento, muy lento. Dentro de la adaptativa y mala adaptativa. Otro ejemplo de mala adaptación es la espasticidad. ¿Por qué va esto? Cuando hay un daño en la corteza, en primera instancia, se queda sin el control. Ya no sabes cómo, o sea, tu cerebro ya no sabe cómo enviar la información íntegra mediante sinapsis a los músculos que tiene que inervar para que te muevas. Por eso, en una fase inicial o fase de shock, tras un daño cortical, la persona pierde el movimiento, no se mueve, incluso no tiene ni tono en la fase aguda, en la fase crónica o fase de shock. Pero va pasando el tiempo y se empieza a poner duro, porque la interneurona, es decir, la que conectaba la motoneurona alfa o la parte central con la periferia, se excita. Y si voy a compensar que la motoneurona 1 está dañada, yo me excito, voy a viajar a más velocidad. Como viaja a más velocidad, ahí altera todos los arcos reflejos que me generan espasticidad. Llego a más velocidad, a ciertos músculos, pierdo control de inervación recíproca y se empieza a engarrotar la persona. Pero es por una mala adaptación propia del cuerpo. De ahí, ¿cómo debo intervenir yo para que este fenómeno sea el adecuado? Tendría que enseñarle a esa interneurona a viajar a una buena velocidad. ¿Y cómo hago eso si yo solo me dedico a mover con el movimiento? Con la neurorehabilitación, ahí vas a dar inputs proprioceptivos. En la técnica ya hablamos en un ratito, que es justo para modular estos procesos. A ver, volviendo. Acabamos con neuroplasticidad. Ya vimos daño en corteza, daños en ganglios. Voy a hacer preguntas sueltas. Cuando hay un daño en el putamen, ¿cómo se llama la alteración? Atetosis. Ya. ¿Qué clínica esperaría encontrar en una atetosis? El tono, ¿cómo está? Fluctuando. Puede estar fluctuando. ¿Cuál es la otra posibilidad? Puede estar rígido, fluctuando o rígido. Ya. ¿Qué más? Movimientos gesticulares alterados. Músculos deglutorios. ¿Y eso qué impresión me va a dar sobre el cuello? El tipo de Cuello de cuello, correcto. Persona atetóxica. ¿Ya lo entiende? ¿Qué ganglio era el dañado? El putamen. El putamen. Ya, ahora. ¿Qué ganglio se daña en el Parkinson? La sustancia negra, correcto. ¿Qué clínica encontraría en el Parkinson? En el tono primero. Alto. Alto, ¿de qué tipo? ¿Espástico o rígido? Espástico. No, rígido. Porque no es dependiente de la velocidad. Está todo el tiempo la persona con Parkinson rígido. Va a estar más rígido cuando quiere iniciar el movimiento. No es dependiente de la velocidad en Parkinson. Entonces, aumentado pero de manera rígida. O fluctuando cuando quiere empezar a hacer un movimiento. Por eso aparece el tabloide y coordinación. Por eso. ¿Está rígido o bailando? Ganglios es así. Y una pregunta, cuando tuve un paciente, si tengo un paciente con esto y comienza recién, entonces
ahí dijo que trabaja en el fortalecimiento y en las, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Entonces eso es debilidad o cómo? No es debilidad en ese paciente. Se vuelve un déficit del control motor recíproco. Porque quiere escribir y ya no tiene, para hacer la A tengo que activar tanto porcentaje mi aductor del dedo gordo, tanto porcentaje mis flexores, y después a la segunda parte del movimiento tengo que irme a extensión, pierde eso. Porque el ganglio que hacía eso es extensión, flexión, ¿no? Y ya no hizo nada de lo que hacía. Ahora, contra ese proceso, porque es un proceso degenerativo, porque empieza a perder dopamina, esa sustancia, no puedes hacer nada. Puedes enlentecer un poco dándole habilidades parecidas o habilidades suplantativas en torno a funcionalidad. De pronto, durante terapia no le puedes prometer al paciente que va a volver a hacer bien su firma, pero sí que, señor, va a poder seguir pintando. O sea, ¿Ya estaba bien que le hubiesen puesto electroestimulación cuando recién comenzaba? no. ¿Por qué le ponían? Es de cada uno. Yo no le hubiera puesto. No, no es cierto, porque eso es que eso... Es que el daño no es a nivel periférico. Una electroestimulación sería si el daño es solo a nivel muscular. Es decir, el señor está con debilidad de mano porque tuvo un accidente en esa mano, tuvo un traumatismo. Entonces ahí sí necesito recuperar fuerza, pero el daño en mano de la persona viene de manera central. Sí, Porque el de acá procesa. O sea que no le va a servir de nada. No le va a servir de No le va a servir de nada. Claro, no llega acá. El de acá es el que tiene que aprender una habilidad parecida para suplantar esa habilidad. Lo que sí había ejercicios de memoria que sí creo que sí le servían y ejercicios con ligas y todo eso para evitar que... Memoria te sirve, tenga liga rigidez. también, porque No es porque cierto. liga es funcional. Pero la electroestimulación no creo que le sirva. No le sirve de nada. De gana le aplicaste. Es más, ahí podías dañarle la placa motora al paciente. Y ¿Por le qué? mandaba ahorita a mí. Imagínate. Porque en ciertos daños de extrapiramidales se va a afectar la sensibilidad. No en todos, en algunos sí. Digamos, está afectado la sensibilidad del señor y tú nunca supiste, no le evaluaste. ¿Hasta cuánto le subo? Dele nomás, no siento nada, dele. Quemada la placa motora. Perfecto, ya no es rígido, pero ya no mueve nada la mano. Ya se le mueve la mano. Por eso la importancia es saber evaluar. Sí. Pero ¿Estás me quedó seguro? claro que en estos pacientes no se puede poner eso. Bueno, yo estaba haciendo práctica relativa, me a una persona encargada, pero O al menos yo no podía decirle, no le voy a poner no, electroestimulación. Sí, me dijeron. Digamos, en esos casos, si no hay un daño sensitivo y bueno, Bueno, no ¿y qué obligan a fuiste vos? poner medios físicos, Es mi un punto. es en el cuello. Pues lo más cercano. Una es lo más cercano Y vas a tener y acuérdense que el cuello empieza a ponerse rígido. Entonces el TENS le va a relajar la fibra. Entonces le va a ayudar por ahí. Siempre y cuando no haya daño sensitivo. O un masaje. Yo prefiero terapia en el cuello. ¿Cómo dijo? No, En el cuello sí. Eso era para qué. Para aliviar la tensión del cuello. Porque Parkinson tienden a desarrollar rigidez nucal. ¿Han escuchado? Porque pierdo el control de esto, ya no hago esto, no. Estoy haciendo esto en microdosis. Eso hace que todas esas fibras se me tensen. Se me tensan, está más duro, voy a limitar más el movimiento. Entonces, ¿qué debo hacer sobre esas fibras? Elongarlas o relajarlas. Si me da pereza por ahí elongar, o no sé, un TENS. Siempre y cuando no haya daño sensitivo. Entonces el TENS, por el tipo de onda, me va a relajar a ese músculo. No me va a hacer nada sobre el daño realmente, que es a nivel ganglio, pero me va a relajar la musculatura que está siendo afectada. Podría aplicar lo mismo en mano, pero mano como es más funcional, necesito hacerlo de diferente manera. Bueno, hasta ahí ese caso. Ya vimos corteza, ya vimos ganglios, ahora el cerebelo.
En el cerebelo, el tono disminuido, la clínica, voy a tener una afectación en la secuenciación del movimiento, en el timing y en el spacing. Es decir, no voy a tener buena coordinación en tiempo y espacio. Ejemplo, quiero coger esa mochila, como no cuento con el mapa propioceptivo, y no cogí nunca la mochila, sino que cogí la mesa, porque tengo una afectación en el espacio, pero propioceptivamente veo, pero como no ubico bien mi cuerpo, no controlo a que esto tenga que llegar a donde tiene que llegar. Y por otro, no va a llegar en el tiempo que yo planifiqué llegar. Alteración de coordinación en tiempo y espacio, afección sobre el equilibrio directamente por lo que les comenté hace un rato, tono, también van a presentar problemas respiratorios diafragmáticos. El cerebelo controla ciertas fibras del diafragma. Claro que el diafragma más lo controla el nervio frénico y la nota del vago, pero alguna cosa hace el cerebelo, igual en la coordinación de tiempo, de cómo se contrae sobre el diafragma. Entonces, problemas diafragmáticos, dislalia y disartria. Entonces, un paciente que te habla todo el tiempo con la L, los lalos, dislalia. Dislalia va asociado con el daño en el cerebelo. ¿Decía? La distancia es cuando No articula. Entonces, la articulación te puede dar ahí y también en los daños espásticos, en los daños de corteza también te da disartria. ¿Por qué se les ocurre que da disartria en los daños espásticos? Tiene que ver con los músculos faciales, y antes de ver con los músculos faciales, antes de que lleguen los músculos faciales, la vía truncal. ¿Se acuerdan que les decía? La córtico-espinal se hace directa y directa, pero antes de eso es truncal, que tiene con los nervios periféricos, y los nervios periféricos con los músculos faciales. Bien, tiene que ver por los músculos faciales y por la afección sobre la vía córtico-espinal truncal, que es la que inerva los músculos faciales. La suya, por si acaso. O igual es que en daños espásticos estén con el ojo vago, es por lo mismo, porque la vía truncal sobre los motores oculares no inervan bien, ojo vago. O porque a veces va acompañado de parálisis faciales en daños espásticos por la misma historia, afección en la vía truncal. ¿Y cómo neurorehabilitamos? O sea, un ojo vago vendría dentro de una neurorehabilitación. ¿Y cómo? Estimula el motor ocular. Ahora, tienes que identificar si el daño es central o es periférico. Si es, eso, ¿saben cómo identificar si una parálisis facial es central o periférica? Con el signo de Bell. ¿Cuál es el signo de Bell? Sí. ¿Y eso qué? Creo que la gripe, también algo así. Se va. Le dan algo súper sencillo que a mí me sirvió. Cuando es central, tiene que ver con la vía córtico-espinal truncal, es decir, va a haber espasticidad en cara. Dicho en otras palabras, pasado la fase aguda, ¿qué le puñetas? Todos hablemos en español, el daño central y después de pasar la fase aguda. Y el daño periférico todo el tiempo está carebajo. Fíjate y carebajo. Central es Palabras del profe. carepuñete. Espasticidad del ofensivo. No, pues parálisis. O va a tener producido ciertos seños. Si me graban todavía, no, Y el periférico sería más o menos. flácido, va a haber flacidez facial. Ese el que hiciste, ¿cuál sería?
No sé, es normal. No, ahí sí se les... Así mismo es. No sé, es normal. Bueno, si me preguntan, me dicen que Pero el profesor me dijo que era Tengo cara pruebas. de puñete o era tal cosa. Ahora, Cara de puñete ¿dónde nos con- hacen confundir? En la fase aguda, porque en la fase aguda los dos son flácidos. hacia aguda. Los dos son flácidos en la fase aguda. Por lo que les decía, la persona tras un daño en la corteza pierde el movimiento, pero empieza a volverse espástico con la mala adaptación. Entonces, en una fase aguda, ¿cómo identificar? No puedes identificarlo por química, tienes que hacer una electromiografía para determinar qué tanto está pasando. En fase aguda, te preguntan, en fase aguda, ¿cómo identificas? Signo de Bell, no te va a aparecer también el signo de Bell si es en Entonces, ahí es con otro tipo de imagen, de diagnóstico. Electromiografía o de conductibilidad nerviosa. Pero ya pasó, digamos, 2 días, ya pasa la etapa aguda de 72 horas, casi todo un poquito más. Pasa eso y le ves que empieza a ponerse de puñete, es central. Le ves que sí, igualito de flácido. Así, facilito. O sea que en español, Sí. con los truquitos que a mí me costaron. Eso. Cara de puñete y cara de loco. Cara de flácido. A ver, ¿qué más? A ver, Teníamos el resto. recapitulemos un poco.